Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros Arquileo. Mi nombre es José Salazar. Yo les hablaré acerca del arquitecto Christopher Alexander junto a mi equipo. Nosotros somos el equipo número 5. Está conformado por Juan Francisco Reyes, Ulises García y un servidor José Salazar. Yo más que nada me enfocaré en lo que es las obras del arquitecto y estaré dando una pequeña introducción para irnos al tema directamente, ¿verdad? Yo a continuación pondré aquí unas presentaciones o las diapositivas para ir acorde al tema e irlo desarrollando mutuamente. Christopher Alexander es un profesor emérito de la arquitectura en la Universidad de California, mejor conocido por sus obras fundamentales sobre la arquitectura, incluyendo a Pattern Language, Not on the System o From the Natural Order del volumen 1 al 4. Él es el padre del movimiento Pattern Language en informática y a Pattern Language quizá fue el primer libro completo escrito en hipertexto. Ha diseñado y construido más de 200 edificios en los 5 continentes. Muchos de estos edificios sientan la base de una nueva forma de la arquitectura, que mira hacia el futuro, pero tiene raíces en tradiciones antiguas. Gran parte de su trabajo se ha basado en inventos en tecnología, incluidos especialmente inventos en concreto, diseño de conchas y procedimientos de contracción necesarios para lograr una arquitectura viva. Fue el fundador del Centro para la Estructura Ambiental en 1967 y sigue siendo presidente de esa campaña hasta hoy. En 2000, él fundó patternlanguage.com y es presidente de la Junta. Ha sido consultor de gobierno de ciudades, condados, nacionales en todos los continentes. Ha asesorado a corporaciones, agencias gubernamentales y arquitectos planificadores en todo el mundo. Alexander fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1996, miembro de la Real Sociedad Sueca. Ha recibido innumerables honores arquitectónicos, incluido la Medalla de Oro para Investigación del Instituto Americano de Arquitectos, otorgada en 1970. Y más recientemente el premio Vincent Scully de National Building Museum en 2009. Él nació en Viena, Australia, en 1936. Se crió en Inglaterra y tenía una maestría en matemáticas y una licenciatura en arquitectura de la Universidad de Cambridge y un doctorado en arquitectura en la Universidad de Harvard. En 1958 se mudó a los Estados Unidos y vivió en Berkeley desde 1963 hasta 2002. En 2002 regresó a West Sussex, Inglaterra, donde ahora reside. Su libro más reciente, La batalla por la vida y la belleza de la tierra, se publicó en octubre del 2012. Comenzaremos a hablar de sus obras, como principalmente hablamos del libro del lenguaje de los patrones. Este es un libro sobre la arquitectura. Fue escrito en 1977 por Christopher y 25 años después de su publicación sigue siendo uno de los libros de arquitectura más vendidos. El libro es una discusión sólida e ilustrada de un lenguaje de patrones derivado de la arquitectura tradicional, con unos 250 patrones unitarios, tales como entradas principales, que son los tratados a lo largo de varias páginas. Existen 3 libros de sus series. Como principal, que es el volumen 1, es el modo interpolar de construir. El volumen 2 es el lenguaje de los patrones. Y finaliza el volumen 3, que es The Oregon Experiment. The Oregon Experiment es un libro de 1975 de Christopher Alexander. Describe un enfoque experimental para la planificación comunitaria del campus de la Universidad de Oregon, que dio como resultado una teoría de la arquitectura y la planificación descrita en los volúmenes más conocidos y publicados del grupo. A finales de los años 60 y principios de los 70, los estudiantes y profesores de la Universidad de Oregon
protestaron contra los camiones de tronco que circulaban por el campus, contra la destrucción de un cementerio del siglo XIX, contra el reclutamiento militar y las invasiones y ocupaciones del sudeste asiático, y contra la idea de que la arquitectura estaba actuando en lugar de los padres de los estudiantes. Además de esto, los edificios creados desde el final de la Segunda Guerra Mundial incluían arquitectura brutalista que era estéticamente polarizante. La comunidad del campus quería más control sobre sus vidas y su entorno. La administración de la universidad tomó la medida conciliadora de contratar a un galardón y radical profesor de la Universidad de California para diseñar un proceso mediante el cual la comunidad de la universidad pudiera crear su propio espacio. La Universidad de Oregón se convirtió en el banco de pruebas experimentales para materiales que más tarde se convirtió en el libro más vendido, que fue A Pattern Language. El libro prescribe que el sentimiento debe ser el criterio principal utilizado para realizar cambios en cualquier lugar. Las mejoras del campus deben hacerse primero en aquellos lugares que necesitan más ayuda. Los patrones o buenas soluciones en problemas genéticos deben estar disponibles a una enciclopedia comunitaria. Se debe tener cuidado para enfrentar el poder económico y político de los grandes proyectos monolíticos. Los lugares deben tener forma para las personas, para que se sientan más completos y para nutrirlos. Y las personas deberían participar en la construcción de la comunidad. Profundizó su teoría en el lenguaje del patrón en su libro A Pattern Language, en el que describía un sistema práctico de arquitectura en una forma que un matemático teórico o un científico de la computación llamaría gramática generativa. La inspiración del libro fueron las ciudades medievales, atractivas y armoniosas. Según los autores, tienen estas cualidades porque fueron construidas según regularizaciones locales que requerían ciertas características, pero que permitían que el arquitecto las fuera adaptando a situaciones particulares. En el libro se suministran reglas e imágenes y se recomienda que las decisiones sobre la construcción del edificio se tome de acuerdo al ambiente preciso del proyecto. Se describen métodos exactos para construir diseños prácticos, seguros y atractivos a cualquier escala, desde regiones enteras hasta la simple perilla de una puerta. Un aspecto notable del libro es que el sistema arquitectónico demostrando consiste únicamente de patrones clásicos, probados en el mundo real y reseñados por múltiples arquitectos por su practicidad y belleza. Este método fue adoptado por la Universidad de Oregón, como es descrito en el libro The Oregon Experiment, y hasta ahora lo utiliza como método de planificación oficial. También ha sido adoptado en parte por varias ciudades como un código de construcción. La idea del lenguaje del patrón aparentemente es aplicable a cualquier tarea de ingeniería compleja, y de hecho ha sido aplicada en varias de ellas. Este también ha sido bastante influyente en el campo de la ingeniería de software. Christopher Alexander da la siguiente definición de cada patrón. Cada patrón describe un problema que ocurra una y otra vez en nuestro entorno, para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que esa solución pueda ser usada más de 1 millón de veces sin hacerlo ni siquiera 2 veces la misma forma. Con esto propone así un paradigma para la arquitectura basada en 3 conceptos, que viene siendo la cualidad, la puerta y el camino. Con la cualidad se refiere a la esencia de todas las cosas vivas y útiles que nos hacen sentir vivos, nos da satisfacción y mejora la condición humana. Con la puerta menciona el mecanismo que nos permite alcanzar la calidad. Se manifiesta como el lenguaje común de patrones. La puerta es el conducto hacia la calidad. Y con el camino tenemos que el siguiente camino se puede atravesar la puerta para llegar a la ciudad. Ahora a continuación hablaremos de la siguiente obra de Christopher llamada Una ciudad no es un árbol. Este es un ensayo ampliamente citado, es del año 1965
que más tarde fue publicado como un libro. Publicado por primera vez en la revista Architecture Forum y fue republicado muchas veces desde entonces. En 2015, este ensayo fue publicado como un libro que incluye nuevos comentarios de Exeges sobre el ensayo original de otros arquitectos, ingenieros y físicos. Una ciudad no es un árbol, es o ha sido ampliamente descrita como un texto histórico y el recurso de información sobre diseño urbano la llama una de las referencias clásicas en la literatura del entorno construido y los campos relacionados. En 1982, más de 400 años después de que se hundiera misteriosamente en la cosa de la iglesia, el gran buque de guerra de Henry VIII y Mary Rose fue elevado a la superficie. El barco, extraordinariamente intacto, fue remolcado en un muelle seco en el hermoso histórico puerto de Portsmouth, donde se encuentra hoy. Este es un símbolo perdurable del pasado matrimonio de Gran Bretaña. En 1982, más de 400 años después de que se hundiera misteriosamente en la costa inglesa, el gran buque de guerra de Henry VIII, el Mary Rose Museum. En enero de 1991, el arquitecto de renombre internacional fue recibido el encargo del Mary Rose Tours de diseñar un museo para albergar este tesoro nacional. Basado en sus técnicas y principios para una nueva forma de construcción que le ha valido a Alexander un seguimiento mundial en las últimas 2 décadas. Este libro explica la visión de Alexander de un hogar permanente para Mary Rose. Desde el primer inicio de su diseño hasta modelos y dibujos terminados, este incluye explicaciones detalladas paso a paso de la forma en que esta visión podrá realizarse en la estructura y la construcción. Al enfatizar la unificación del diseño y la construcción con la gestión práctica de la construcción por parte del arquitecto, proporciona un modelo para la formación en que un edificio grande y la movilidad humana y el sentimiento humano, mientras se utiliza el más avanzado y tecnología sofisticada. Aquí se publica por primera vez los revolucionarios contratos de gestión de construcción para la construcción desarrolladas por Alexander, y también son grandes intereses para las profesiones los más de 100.000 dibujos y fotografías de los distintos arcos de celosías que fueron presentados por primera vez por Alexander. Es un edificio más pequeño en San José. Ahora a continuación hablaremos un poco de el siguiente proyecto, obra del arquitecto Christopher, el cual es llamado The Nature of Order. Este es un trabajo de 4 volúmenes y fue publicado en 2003 a 2004. En su trabajo anterior, Alexander intentó formular los principios que conducen a un buen entorno construido como patrones o soluciones de diseño recurrentes. Pero más sin embargo, ha llegado a creer que los patrones en sí mismos no son suficientes para generar vida en edificios y ciudades, y que uno necesita una comprensión morfologética de la formación del entorno construido, así como una comprensión profunda de cómo los fabricantes se proponen en contacto con el proceso. Alexander define el diseño como el proceso de inventar cosas que muestran un nuevo orden físico, organización, forma en respuesta a la función, aunque su enfoque fue la forma de diseño arquitectónico y la ingeniería civil. Las ideas centrales que subyacen a su enfoque pueden aplicarse a muchos otros campos. Para cuando se publicó el libro se consideraba uno de los libros contemporáneos más importantes sobre el arte de diseño, qué es y cómo hacerlo. Alexander también se tomó la tarea de hacer sus 15 principios, que a continuación presentaré las 15 propiedades estructurales que son fundamentales de la totalidad, que se ha identificado que son bastante recurrentes y determinan el carácter de los seres vivos.
Como principal tenemos el nivel de escala, que menciona que la escala se refiere a la forma en que percibimos el tamaño de un elemento o espacio, y esto va en relación con otras formas a su alrededor. Después de ahí tenemos los centros fuertes, que en lugar de la visión tradicional es de una geometría aislada en el espacio. Un verdadero centro se define no solo por una cohesión, sino por una relación con el contexto. Tenemos los límites, que viene siendo la articulación de una forma dependiente en gran medida de cómo sus superficies se definen y se encuentran en los bordes. La repetición alternada, la repetición de elementos recurrentes en una composición seguida a su próxima a la otra y por las características visuales que lo comparten. El espacio positivo, se refiere a un espacio en forma, una buena forma. La principal característica de identificar a esta forma como resultado de la configuración que es específica de la superficie y los bordes. Las simetrías locales, hablamos de la distribución equilibrada de formas equivalentes o espacios alrededor de una línea o punto en común. Lo que es entrelazado profundo, menciona que fortalece a los centros de ambos lados, que se intensifican por el nuevo centro formado entre los dos. Los contrastes, que esto es la diferencia entre opuesto a dar luz a algo, y es lo que a menudo da otros principios de su gran vida. La variación gradual, que son las cosas que organizan, y esto varía el tamaño, espacio e intensidad y carácter. La asperosidad es la forma extraña, el espacio irregular, el cambio en el patrón de la esquina. Los secos, todos los diversos elementos en los que están hechos los centros más grandes, y estos tienen una cierta similitud de carácter. El vacío, los objetos o elementos que tienen la mayor profundidad, generada un área de profunda calma y inquietud. La calma interior son los seres vivos que tientan a tener una simplicidad especial. Y por último tenemos la no separación. Este es el grado de conexión que tiene un elemento con todo lo que está a su alrededor. Enseguida podemos observar dos construcciones que son de las más llamativas de él. Como principal tenemos la ciudad de Martínez. Esta es la sede del condado de Contra Costa y esta está ubicada en el estado de California, en Estados Unidos. Esta fue fundada en 1849 y fue durante la fiebre de oro como una parada de ferrocarril que conectaba San Francisco con Sacramento. Esta se convirtió en sede del condado en 1985 y no llegó a ser considerada oficialmente ciudad. Enseguida tenemos que fue la residencia del naturista y preservación de John Moore desde 1880. Y también para complementar tenemos a Union Street. Este ofrece viviendas de emergencia y de transición para adultos que trabajan para superar la falta de vivienda y las enfermedades mentales graves. Esta alberga 85 clientes, 11 de los cuales son veteranos, y esta está todas las noches. Y ya para concluir, como podemos observar en la presentación, yo me di a la tarea de enfocarme más en lo que son las obras literarias del arquitecto, no tanto en las obras de construcción, ya que como arquitectos también nos podemos dar la tarea de hacer investigaciones literarias, no solamente basarnos en lo de la construcción, sino también poder observar lo que son los proyectos, como son los libros del arquitecto Christopher Alexander, y empaparnos un poco de eso que viene siendo la teoría y la metodología de él, ¿verdad? Esto fue todo, muchas gracias.